Bueno, acá estamos en Clásica y Viral iniciando una nueva temporada, la temporada 2025. Este ciclo de conversaciones que vamos a iniciar, es un orgullo para nosotros empezar este ciclo teniendo como entrevistado, en realidad es un diálogo, a Daniel Innerarity, ese filósofo político que tanto escribe últimamente, que tantas publicaciones tiene en su haber sobre la democracia. Ustedes saben que Clásica y Viral está atravesado por reflexiones en torno a las complejidades de la democracia y sus desafíos en el siglo XXI. Así que en este primer episodio, Daniel Innerarity va a estar conversando con Luis Babino, de la Fundación Sigov, sobre diferentes aspectos que tienen que ver justamente con esas complejidades, con las transiciones y tensiones de la democracia, la inteligencia artificial, los equipos de gobierno, las dificultades que tienen los gobiernos para gestionar en estos tiempos. Y al final de la entrevista, junto con Luis Babino, nosotros dos vamos a estar, mirando un poquito esas palabras de Daniel y tratando de aportar algo a esa conversación. Así que iniciamos ya este ciclo de conversaciones 2025 en Clásica y Viral con Daniel Innerarity y Luis Babino. En primer lugar, Daniel, agradecerte. La verdad que la conversación es fácil porque te considero un amigo. Hace muchos años que venimos hablando de muchas cosas que tienen que ver con la democracia, la complejidad. He aprendido mucho de tus libros y de tus conversaciones. Te agradezco muchísimo porque sé que venís con una agenda un poco intensa a Buenos Aires, recorriendo universidades, charlas, exposiciones. Así que gracias por estos minutos que podamos estar. También felicitarte porque acabas de tener un premio, reconocimiento del último libro tuyo, que se va a publicar en marzo. Yo cuando leía la noticia no entendía. Le dan un premio por un libro, pero se publica en marzo. Pero bueno, es así. Ya me lo explicaste. Y que tiene que ver con este tema de la inteligencia artificial y una reflexión sobre la inteligencia artificial siempre desde una visión, me parece, humana, humanista, que siempre me parece interesante y no perderla, ¿no? Yo hice una serie de preguntas como disparadores, que ustedes piensan que esto es una propaganda de Apple. No, era que tenía esta computadora para hacer esta historia. Así que lo primero es este primer capítulo que pensamos con Paula y que esperamos que se convierta en algo escrito, que pretenciosamente libro, tiene que ver con el entorno. Y ahí hay dos puntos que tú tocas en tus libros reiteradamente, lo trajiste a la conversación, que tiene que ver con la complejidad. Dices, del entorno que vivía los sistemas democráticos en el siglo XX, el siglo XXI, ese entorno cambió y se ha vuelto más complejo. ¿Podrías ampliar y definir o tratar de precisar cuáles serían los indicadores cuando vos hablas tú hablas de complejidad que caracterizan esta complejidad? Si tú comparas la sociedad en la que vivía Rousseau, Ginebra, en la época de Rousseau, y el modelo de gobierno que él estaba pensando y el destinatario de ese gobierno, lo que te encuentras son sociedades relativamente pequeñas, con una homogeneidad cultural, religiosa bastante acusada, y con unas tecnologías muy sencillas de manejar. Y por supuesto esas sociedades eran autárquicas, no eran sociedades que dependieran demasiado de las sociedades vecinas, ¿no? Hoy, en cambio, tenemos todo lo contrario, tenemos sociedades tremendamente diversas, hay una cuestión de diversidad que además ahora se acrecienta con... recientemente ha habido en España una discusión sobre el grupo LGTBQI+, si tiene que aparecer el plus o no tiene que aparecer. No entraré en ese tema, que no es mi especialidad, pero esto quiere decir que
que estamos ante grupos sociales, ante sociedades cuyo agrupación en categorías, en tipos de personas, para luego hacer la correspondiente intervención del tipo que sea, no está clara, es discutida, pero desde luego es abigarrada y muy, muy plural. La interdependencia es tremenda a todos los niveles. Yo vivo en Europa, donde eso lo experimentamos de una manera muy, muy inmediata. Parte de nuestros presupuestos nacionales son supervisados por Bruselas. Bruselas, que es una palabra para designar una entidad política que tiene 27 miembros, nada más y nada menos, y que tiene una complejidad institucional enorme. Bueno, y las tecnologías, a mí me gusta poner un ejemplo de cuando en el año 1864, creo recordar que fue, las autoridades británicas pensaron que ya había demasiados accidentes de tráfico, 1864, decidieron que aquello había que ponerle control y se dictaron una ley que se llamaba la Ley de la Bandera Roja, que obligaba a que cada vehículo en Gran Bretaña fuera precedido por una persona andando con una bandera roja. Y había un límite de velocidad en el campo y otra en la ciudad, creo que eran 6 millas y 4 millas, ¿no? Es decir, la medida de coches bajo control era la medida de una persona andando. Esto hoy en día nos parece ridículo, pero me hace pensar también que la idea que tenemos de qué es una sociedad controlada, bajo control, un tráfico bajo control, ha cambiado espectacularmente. Hoy en día nadie piensa en eso. Hoy en día un vehículo bajo control no es un vehículo que vaya a esa velocidad, sino que tiene una tecnología sofisticada que impide que el conductor se duerma al volante, que tiene unos frenos con ABS, etcétera, etcétera. Hemos sofisticado el control aumentando al mismo tiempo la velocidad. Entonces, lo pongo esto como ejemplo de cómo tenemos ahora mismo un montón de tecnologías respecto de las cuales, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, sobre todo, queremos tener un control humano, pero ese control humano no lo podemos pensar en forma atávica, por ejemplo, pensando una tecnología de este tipo estará bajo control cuando los humanos supervisemos cada paso del proceso. Pues eso es como una ley de la bandera roja, ¿no? Tenemos que aprender a considerar algo como controlado cuando está en un entorno en cierto modo caótico. Esa correcta medida de control y caos es muy difícil, pero es la clave del éxito cuando uno se enfrenta a sociedades como las nuestras, en las que la gente no obedece con facilidad y está muy bien, ¿no? O no se deja controlar con facilidad y está muy bien. Bueno, y esto yo creo que nos va a obligar de entrada a toda una revolución del pensamiento, que podemos hablar primero de eso y luego también de los modos de gestión, lógicamente. Le agregabas claramente, y esto se ve en las redes sociales, cuánta gente quiere poner banderas rojas a la conversación en las redes sociales. Entonces, que después quiero entrar en eso, ¿no? En términos de redes sociales. Antes hablamos y me decía, yo no soy especialista en redes sociales, pero tienes unas reflexiones que me parecen interesantes. Y decías, bueno, la complejidad tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con, bueno, múltiples actores que aparecen en el juego, que antes no estaban, las múltiples demandas. Y eso mezclado con intensidad y velocidad de todos los procesos, ¿no? Es decir, en un libro tuyo, en un documento, no me acuerdo, decías, el problema de la complejidad no es la cantidad, es la interacción. Y ponías el ejemplo de la playa. En la playa hay cantidad de granos de arena, pero eso no es complejo, hacen todo lo mismo, es decir, están estáticas. El problema es cuando pones una persona con otra e interactúan. Y si pones 3, qué lío. Y si pones una sociedad, qué lío, ¿no? ¿Cómo ves esto? Por el sistema democrático, diciendo el sistema democrático nació como un sistema conversacional en una arena griega con pocas personas, en donde había muchas limitaciones para actuar, y ahora queremos este sistema operar en sociedades de 40 millones, 50 millones,
600 millones en América Latina. ¿Cómo ves esto? Sí, o sea, cualquiera que quiera intervenir en la sociedad, estoy pensando en un gobierno básicamente, pero lo podemos aplicar a cualquier otro actor, tiene que saber que entra en un mundo en el que hay muchísimas resistencias para lo que se quiere hacer con ello. Tú quieres hacer una ley o quieres modificar un estado de cosas, para eso están los gobiernos, para intervenir en procesos sobre la base de que si no hubiera esa intervención, esos procesos llevarían a resultados que se consideran negativos, ¿no? Y por tanto, gobernar es impedir, equilibrar, moderar, reorientar. Pero lo primero que tiene que saber un dirigente, sigamos con el ejemplo de la política, un dirigente político, es que la sociedad nuestra, yo cada vez estoy más convencido de que es una sociedad que se podría definir como la sociedad de las resistencias. Se activan muchísimas resistencias para cualquier intervención del gobierno. La gente, y más en una sociedad democrática, y además, y esto tiene una significación democrática, la gente de entrada sospecha, la gente no está dispuesta a obedecer de cualquier manera, la gente quiere entender de qué va el asunto. Si se exige un sacrificio, quiere ver dónde está la recompensa, quiere ver una promesa cumplida. O sea, y luego la política en concreto se ejerce dentro de un entorno competitivo, con lo cual siempre que haya una iniciativa de un tipo, va a haber en la oposición, en el caso de que uno esté en el gobierno, va a haber quien aquello lo discuta, lo cuestione, exija una transacción. Alguien que quiera hacer una acción transformadora de la sociedad debería perder menos tiempo en quejarse de que la sociedad sea tan inerte y tan resistente a los cambios y dedicar más tiempo a pensar a qué obedecen las resistencias. Porque muchas veces las resistencias de la sociedad a cambiar un estado de cosas tienen que ver con que quien interviene en ella se ha pretendido ahorrar ciertos momentos fundamentales del proceso de intervención. Por ejemplo, la escucha de lo que tú sabes mucho. O, por ejemplo, la transacción. Igual yo tengo que dar a cambio, si yo quiero obtener algo, una cosa, tengo que dar a cambio otra cosa. O la explicación, o la justificación. Hay muchos momentos de ese proceso de intervención y muchas veces la intervención falla porque nos hemos querido ahorrar uno de esos momentos.